Autónoma en México, bajo la asesoría del doctor Héctor Arita. Ha hecho varias estancias de investigación y postdoctorales en muchos países del mundo, desde Brasil, Estados Unidos, recientemente ha estado en Francia y en Europa, incluyendo Japón. Entonces, tal como su área de estudio es macro en sus estancias de investigación. Em, y bueno, Fabricio hoy nos va a hablar de una de sus grandes aportes al campo de la macroecología, los campos de las especies. Bienvenido, Fabricio, y muchas gracias. Me acerco. Buenos días, muchas gracias Juan Luis por las palabras, por la presentación. Gracias Luis Fernanda por la invitación y por las facilidades. Y gracias Juliana, gracias Daniel también por la gestión para que pueda estar por acá. Para mí es un placer enorme, no nada más satisfacer y decirlo por decirlo, sino realmente es un placer. De hecho, hasta estoy más nervioso de lo normal de estar por acá. Primera vez que me toca hablar. Había venido hace ya muchos años aquí a la UDA a ver a Juan Luis. Y desde ese momento, no sé, hace 8 años, planeamos un curso y una charla y no se había dado hasta ahora, ¿no? Entonces, muy feliz por ello y además pues tengo varios amigos y bastante conexión con la UDA a través de mis alumnos, que no tengo empacho en decir de mis mejores alumnos que he tenido en los 15 años que llevo haciendo investigación. Además, mi esposa es egresada también de la UDA. No es bióloga, pero es microbióloga también, pero egresada de esta universidad. Entonces hay mucha conexión con la universidad. Entonces para mí es un enorme placer poder estar por acá. Y bueno, y tenerlos a todos presentes, interesados en esta charla. En esta ocasión les quiero presentar un concepto que hemos venido desarrollando en los últimos 15 años, que se llaman los campos de las especies, que les puede sonar muy no sin sentido, pero demasiado ambiguo, no te dice nada en un principio, pero bueno, a lo largo de la charla les voy mostrando diferentes ejemplos de lo que son estos campos de las especies y cómo los podemos usar para responder a algunos de los patrones macroecológicos, principalmente coexistencia de especies a nivel geográfico, interacciones bióticas e invasiones biológicas, ¿vale? Entonces, sin más, iniciemos. Solo manera de pequeñita introducción para los que no van a estar en el curso. Les comentó Juan Luis, pero esta charla está dentro del marco de un curso de posgrado, el posgrado de biología, que se llama macroecología, que vamos a tener durante esta semana y la próxima. Entonces, solo para que nos pongamos en el mismo canal, ¿qué es esa tal de macroecología? Que por ahí se escucha, por ahí suena y suena muy apantañante, estos ecólogos que hacen cosas macros. ¿A qué nos referimos con la macroecología? Pues la macroecología principalmente intenta no solo describir patrones, sino entender esos patrones, cómo se originan, cómo se mantienen, cómo se modifican y cuál es el efecto sobre la diversidad a través de un enfoque de patrones estadísticos, de regularidades estadísticas, de cómo las observaciones que vemos de un fenómeno natural, por ejemplo, la riqueza de especies, se mantiene en diferentes grupos y se repite y se repite y se repite. Eso es básicamente la definición de un patrón, una observación repetida de un fenómeno natural. ¿Y por qué necesitamos un enfoque así, un enfoque de big picture, del gran cuadro, de dar 2 pasitos para atrás y poder ver todo el patrón de la naturaleza? Porque hay ciertas preguntas que no nos podemos responder con enfoques ecológicos tradicionales. Por ejemplo, la ecología de población es tan necesaria para entender la demografía y la dinámica de las especies. Ese tipo de enfoques o la genética poblacional, que son importantísimos para entender ciertos procesos biológicos, no son suficientes, digamos, no que no sean necesarios, por supuesto que son necesarios, pero no son suficientes para respondernos cierto tipo de preguntas, como por ejemplo, ¿por qué hay más especies en un lugar que en otro, en una región del planeta que en otra región del planeta? ¿Qué hace que las especies coexistan a nivel geográfico? ¿Y cómo podemos utilizar la información de coexistencia y la información de los patrones de biodiversidad
para proponer estrategias de conservación a partir de la información de los patrones de biodiversidad. Ese tipo de preguntas no nos las podemos responder con la ecología tradicional de poblaciones, genética de poblaciones, ecología de comunidades, etc. Necesitamos un enfoque macro en el sentido de patrones y regularidades estadísticas para poder respondernos a estas preguntas. Y eso involucra también evolución, y habrán escuchado quizás el concepto de macroevolución. Es una subdisciplina de la evolución que también está preocupada en ese tipo de preguntas desde un enfoque filogenético, ¿vale? Entonces eso para los que no están en el curso, por lo menos se lleven una idea de qué es esa tal de macroecología. Habiendo dicho eso, uno de los patrones justamente de los que les estaba yo mencionando, un fenómeno natural que se repite en diferentes grupos, es el famoso gradiente latitudinal de diversidad, ¿no? El que está representado aquí con diferentes que está presente en diferentes grupos taxonómicos. Es el caso de los mamíferos, pero se cumple para la gran mayoría de grupos taxonómicos que hemos estudiado, en el que las regiones tropicales tienen un mayor número de especies y las regiones templadas tienen un menor número de especies. Ejemplificado aquí por los colores hacia los amarillos más intensos, la zona tropical con un mayor número de especies y la zona templada hacia los colores más fríos con un menor número de especies, ¿no? El clásico gradiente latitudinal de diversidad. Por tras de ese gradiente latitudinal de diversidad tenemos la distribución de las especies. Si hay un gradiente de diversidad en el que hay ciertas regiones que tienen mayor número y ciertas regiones que tienen menor número, quiere decir que no todas las especies están en todos lados, ni todos los lados tienen el mismo número de especies. Entonces tenemos dos caras de la misma moneda, la moneda de la biodiversidad. Tenemos la riqueza de especies, el número de especies o el número de linajes si nos ponemos más evolutivos, y el espacio que ocupa, ¿no? Entonces tenemos la distribución y la diversidad siendo las dos caras de esa misma moneda de los patrones de biodiversidad. Entonces tenemos que no todas las especies están en todos lados, ni todos los lados tienen las mismas especies, ¿no? Eso quiere decir que necesitamos estudiar la distribución de las especies. Entonces por tras de esto está la distribución geográfica de las especies. Entonces pensemos que tenemos un dominio geográfico abstracto ahí más o menos. Quien lo reconoce podrá ser Norteamérica, dirán por ahí. Tenemos un dominio geográfico, una región en el planeta que nos interesa estudiar, y tenemos las distribuciones de las especies, que son esos colorcitos que van a ir apareciendo por ahí, las distribuciones geográficas de las especies. Lo que hacemos es tener información de esas distribuciones para varias especies. Utilizamos una cuadrícula, una grid, y la ponemos encima del mapa. Obviamente esto se hace con software, y contamos el número de especies en cada una de esas celdas, ¿no? Simplemente ir a contar el número de especies. Si pudiéramos muestrear eso en el planeta sería fabuloso, pero bueno, tenemos información geográfica para algunos grupos y tenemos el software necesario para hacerlo. Lo que tenemos son números en esa matriz. Eso es lo que está ocurriendo atrás de esos mapas lindos que vemos por ahí. En realidad lo que tenemos es una matriz de números, y a esa matriz de números le podemos hacer un montón de estadística, ¿no? Y podemos relacionarla con diferentes variables que también varían en la geografía. Por ejemplo, yo que sé, en ese ejemplo, la temperatura. Tenemos como respuesta la riqueza de especies y como predictora la temperatura. Entonces tenemos un patrón en el que a mayor temperatura tenemos mayor número de especies. La región tropical es más caliente que la región templada, tenemos ese tipo de gradiente. Y como les decía, tenemos software para eso, y solo un pequeño comercial. Tenemos un paquete en R ya publicado este año cumplió 10 años ese paquete, lo publicamos en 2015, Let's R, con mi colega Bruno Vilela de la Universidad Federal de Bahía en Brasil. Bien, para eso entonces yo les decía, necesitamos conocer el área de distribución de las especies. Y esa es nuestra unidad básica de estudio que conecta diferentes patrones intraespecíficos, interespecíficos y patrones de ensamblajes de especies. Por ejemplo, podemos estudiar al área de distribución a través de su forma o su tamaño. Podemos incluso utilizar geometría de fractales para estudiar la forma de las distribuciones. Podemos pensar en su estructura, en la estructura interna del área de distribución. Para la gente que hace genética aquí o filogeografía, básicamente lo que se está haciendo es estudiar la genética de las poblaciones, de la especie. Eso es la estructura interna en la distribución de una especie. O podemos pensar en atributos morfológicos, el tamaño corporal de los individuos de una especie a lo largo de toda su distribución. ¿Será que los individuos de una especie son mayores en su distribución norte o menores en su distribución sur, o más abundantes? ¿En qué parte de la distribución son más abundantes? ¿En el centro de la distribución? ¿En la periferia de la distribución? Hay hipótesis biogeográficas muy interesantes al respecto. Podemos también estudiar simplemente la posición
geográfica de esa distribución, si está más al norte, más al sur, más al este, más al oeste. Podemos estudiar varias propiedades de las distribuciones geográficas de las especies. Pero si pensamos en la estructura en particular, justamente estos ejemplos que yo les daba son bastante comunes. Si hay mayor diversidad genética en alguna zona de la distribución geográfica, o si los tamaños poblacionales o algún parámetro demográfico difiere a lo largo de la geografía, esos son estudios muy comunes en la ecología. Entonces dependen de atributos intrínsecos de las especies, que se los podemos medir directamente a las especies a través de su genética o de fenotipo, ¿no? Pero otra manera de estudiarlo es pensando en esa estructura en la coexistencia con otras especies. En este ejemplo geográficamente sesgado, voy a poner aquí la distribución de un murciélaguito endémico, un nectarívoro, un murciélago nectarívoro en México, el Glossophaga morenoi, que tiene esa distribución en forma de ballenita o algo así, ahí en el Pacífico mexicano, pero donde se distribuye esa especie también se distribuyen otras especies, por supuesto, ¿no? Parientes de ella, por supuesto, y si no, pregúntenle a Sergio, ya nos podrá dar más información acerca de la taxonomía y las relaciones filogenéticas de esas especies. Todas son nectarívoras y coexisten con esa especie inicial. Entonces podemos pensar en esa especie como nuestra especie focal. Tengo la distribución de todas, pero estoy interesado en ella, ¿no? Entonces, viendo a ella, ahí la resalté con esa línea roja, podemos pensar, uy, lástima, no se ve, pero ahí había un gradiente de colores, era un gradiente de riqueza, pero dentro de la distribución de mi especie focal. Entonces, yo puedo ver con cuántas especies coexiste la especie que estoy interesado. Y así para todas las especies, por supuesto. Yo puedo ver si en la distribución, en el lado norte de su distribución, coexiste con menos, con más, con cuántas, y en el lado sur con cuántas, y en el centro con cuántas. Entonces podemos tener la estructura interna de la distribución de una especie basada en la distribución de otras especies, ¿ok? Ya no una propiedad intrínseca directamente, pero sí una propiedad del patrón de diversidad en su propia distribución geográfica, ¿ok? Y le podemos hacer estadística, por supuesto, podemos hacer distribuciones de frecuencias, que son patrones macroecológicos clásicos, ver cuántos sitios, cuántos lugares dentro de la distribución tienen tal número de especies, ¿no? Y ahorita espero que les quede un poquito más claro. Bueno, pensando en eso y llevando esa analogía, bueno, ese ejemplo a la parte aritmética, y no se espanten con las fórmulas, son puras sumatorias, utilizando lo que se llama una matriz de presencia-ausencia, que la obtenemos parecida a la matriz de números que les mostré al inicio. Tenemos la distribución de las especies y la riqueza de los sitios, que de nuevo son las dos caras de la misma moneda. Eso lo podemos arreglar en lo que se conoce como matriz de presencia-ausencia, en donde las columnas son sitios y las líneas son especies. Entonces tenemos unos y ceros, si la especie está presente o si la especie está ausente. Y si nosotros sumamos a lo largo de las columnas, que son sitios o celdas en mi gradilla, lo que tenemos es la riqueza. ¿Cuántas especies hay en ese lugar? ¿Y cuántas especies hay en otro? El número de unos. ¿Cuántas especies están presentes? Pero si sumamos a lo largo de las filas, tenemos el área de distribución de esa especie, de esa fila, el número de sitios que esa especie ocupa. Entonces tenemos las dos grandes propiedades en una única matriz, la riqueza y la distribución. Y normalmente así se estudia, se ha estudiado durante 40 años los análisis de fila y los análisis de columna. Para quien se acuerda de ecología de comunidades, los análisis Q y los análisis R. Siempre son en filas o en columnas. Pero si hacemos eso de manera simultánea, al mismo tiempo contamos la riqueza y la distribución, podemos estar pensando en cuál es la riqueza de cada uno de los sitios en donde la especie que yo estoy interesado, que le llamamos la especie focal, existe, ¿ok? Esa estructura interna, con base en la riqueza, se llama el campo de diversidad. Ese es el primer campo de las especies, el campo de diversidad. ¿Cuál es la riqueza en donde una especie vive? Y con eso lo podemos hacer otro montón de estadística, distribuciones también de frecuencia o simplemente medidas de tendencia central, el promedio, la mediana, etcétera, ¿no? Ese es el campo de diversidad. ¿Y eso como para qué? ¿Y para qué sirve? Bueno, ese campo de diversidad nos permite conectar al mismo tiempo esas dos propiedades, la riqueza de las especies y la distribución de cada una de esas especies, ¿ok? Bueno, aquí hay 5 ejemplos, ¿sí?, de cómo se ve ese campo de diversidad para 5 murciélaguitos neotropicales de la familia Philostomide, los murciélaguitos que tienen la hoja nasal.
que presentan diferentes patrones de campo de diversidad, ¿no? Tenemos algunos que coexisten con muchísimas especies, como estos, como el Glossophaga soricine, bueno, que ya se dividió Glossophaga, pero esos son ejemplos con taxonomía obsoleta, que coexiste con muchísimas especies. Ven, aquí es el número de especies y aquí es el número de sitios, la frecuencia de los sitios. Entonces, hay lugares en los que coexiste hasta con 70 otras especies de murciélagos, pero tenemos el otro extremo. Hay murciélagos que coexisten con muy pocos otros murciélagos. No les gusta vivir tanto con otros murciélagos. Entonces podemos pensar, volviendo a la clásica ecología de comunidades, especies que son segregadoras o especies que son integradoras, ¿no? Para eso nos sirve el campo de diversidad, para pensar cómo están coexistiendo y hacernos preguntas ecológicas y biogeográficas acerca de la coexistencia. Y viendo a Sergio aquí, recuerdo que hace muchísimos años yo presenté un póster y Sergio fue y me preguntó cuando yo estaba presentando esto allá por 2008, 2009, algo así. Por ahí hay una foto, Sergio, por ahí hay una foto. En fin, estábamos chiquiticos. La idea es, pues, que podemos usar esta información para tener una descripción de cada una de las especies, pero con base en la coexistencia con otras especies. Ese es el campo de diversidad, ¿ok? Y lo podemos pensar como una propiedad intrínseca, como una firma distribucional, una huella digital de cómo se distribuye la especie y cómo coexiste con otras especies. Y se podrán hacer preguntas aquí de, bueno, ¿y por qué a uno le gusta vivir con muchos y por qué a otro le gusta vivir con pocos? ¿Será que son competidores? ¿Será que...? Podemos hacer un montón de preguntas al respecto, no solo estadísticas, sino preguntas biológicas. Nosotros podemos ver ese campo de diversidad como la tendencia de las especies para vivir en regiones ricas en especies o vivir en regiones pobres en especies, ¿ok? Y eso que les decía de la firma distribucional, cómo es, cómo se ve, qué lo causa. Para quien está más metido en teoría evolutiva, tal vez se acuerden de la teoría del mosaico geográfico de coevolución propuesta por John Thompson hace ya algunos años. Ese libro salió en 2005. Y lo que nos dice John Thompson es que hay diferentes zonas dentro de la distribución de una especie donde hay interacciones más fuertes y interacciones menos fuertes. Él le llama los hotspots y los cold spots, los sitios calientes y los sitios fríos de interacción. Y eso va a depender con cuántas especies está coexistiendo. Y hablando directamente con John Thompson me decía, bueno, ese campo de diversidad es justo el molde en donde podríamos estar pensando en esas interacciones. Y eso se me quedó, cuando yo estaba haciendo el doctorado, se me quedó que eso podía ser el molde para hacernos esas preguntas ecológicas de interacciones bióticas, pero también evolutivas. ¿Ok? Entonces podemos pensar en ensamblaje de comunidades, podemos pensar en relaciones filogenéticas, en morfología, en interacciones bióticas, en un montón de cosas usando ese molde, ese template, como dicen en inglés, de la distribución y de la riqueza. Entonces, una primera cosa que se nos viene a la mente es entonces, bueno, ¿cuáles son será que esas especies que viven con pocas o esas especies que viven con muchas lo hacen con parientes o con cualquier bicho ahí de cualquier linaje? Entonces, eso nos trae una pregunta evolutiva y necesitamos las relaciones filogenéticas para respondernos a esa pregunta evolutiva. Entonces, en esos últimos 25 años, se ha desarrollado un campo dentro de la ecología que se llama la filogenética de comunidades, en el que se usa información filogenética para hacer inferencias de los procesos de ensamblaje de comunidades. Y la idea clásica es que conforme la distancia filogenética, es decir, el parentesco, la distancia filogenética aumenta, o sea, hay menor parentesco, ¿ok? Hacia acá, hacia la derecha, aumenta la distancia filogenética, es decir, disminuye el parentesco. Eso nos puede dar información acerca de la coexistencia. Y hay básicamente dos patrones. ¿Okay? El patrón que se llama de agrupamiento filogenético, en el que las especies que componen a una comunidad son todas parientes, ¿ok? Poca distancia filogenética, o sea, mucho parentesco, alta coexistencia, ¿ok? Los que viven en un lugar, todos son parientes. Y en el otro extremo, que esto sí es así bien dicotómico, en el otro caso es el patrón sobredisperso, que las especies que viven en una comunidad son de diferentes linajes, es decir, conforme aumenta la distancia filogenética, aumenta la coexistencia, ¿ok? Y eso tiene una inferencia ecológica, ¿no? Que si las parientes compiten mucho, pues no van a vivir juntos, tienen que ser de linajes distintos, o si tienen atributos que los hacen vivir en un lugar, esos atributos son compartidos por ancestralidad, ¿no? Teoría evolutiva clásica. Entonces tenemos esos dos extremos. Sin embargo, la mayoría de ustedes sabrá
que las relaciones filogenéticas entre las especies en realidad se dan en un contexto de tiempo profundo, se dan en un contexto de millones de años y en un contexto geográfico, ¿ok? Piensen en especiación alopátrica, una especiación simpátrica, o la geografía de la especiación. La especiación se da en un contexto temporal y en un contexto espacial. De hecho, la biogeografía en algunos lados se le conoce como la dimensión espacial de la evolución, ¿no, mi querido Octavio? Pensamos en esas ideas de biogeografía como la dimensión espacial de la evolución. Entonces, las relaciones filogenéticas entre las especies que vamos a usar para estudiar las comunidades en realidad surgen en una escala de tiempo y en una escala espacial muchísimo mayor de la que estamos estudiando en ecología de comunidades, ¿no? Esa es la idea con esta aproximación. Entonces, si yo puedo usar las relaciones filogenéticas para entender la distribución geográfica y para entender la coexistencia entre las especies, yo puedo llevarme la idea de la filogenética de comunidades a los campos de las especies que les estoy proponiendo. Entonces, pensando en eso, se nos ocurrió la idea del campo filogenético, ¿no? Otro campo, ya les hablé del campo de diversidad, ahora viene el campo filogenético. Y el campo filogenético lo que es nada más que la estructura de parentesco, qué tan parientes son las especies que coexisten entre sí dentro de la distribución, usando el mismo molde de las distribuciones geográficas de las especies. Entonces, solo a manera, de nuevo, medio abstracta ahí, tenemos una especie ahí en color amarillo en nuestro continente. Esa especie coexiste con otras especies ahí representadas en diferentes colores, y esas especies tienen relaciones filogenéticas entre sí. Entonces, una especie focal puede estar coexistiendo con especies que son distantes en la filogenia, o sea, no son parientes cercanos, ¿ok? Puede estar coexistiendo con bichos de otros o plantas de otros linajes que no son pensemos en taxonomía, que no son del mismo género o no son de la misma familia, ¿vale? O lo puede estar haciendo con grupos de especies que sí son de su mismo género o de su misma familia, o sea, que sí son parientes. Entonces, podemos pensar en ese patrón de agrupamiento del lado derecho, o sea, con parientes cercanos, o de sobredispersión filogenética en la coexistencia geográfica de las especies. Y entonces, esa estructura de parentesco de una especie con las que coexiste, eso es el campo filogenético, ¿ok? Bien, pensando en ese campo filogenético que ya son dos dimensiones, la espacial y la filogenética. Lo podemos pensar como un enfoque que está basado en las especies, en la distribución geográfica individual de cada una de las especies, y no en los sitios o en las comunidades, que es como tradicionalmente pensamos en ese tipo de Entonces, esa es la primer diferencia. Y esos campos filogenéticos, una vez que los describimos, una vez que los identificamos, los medimos con relaciones filogenéticas, se vuelven propiedades de las especies, ¿ok? Cada especie va a tener su propio campo filogenético. Entonces se vuelve una propiedad, un atributo de cada una de esas especies, ¿ok? Y siendo un atributo, pues lo podemos asociar con otros atributos de las especies, cualquiera que ustedes quieran, su diversidad genética, su tamaño corporal, la longitud del ala, lo que ustedes quieran, ¿no? Podemos hacer esa relación pensando en qué influencia su coexistencia, que es lo que estamos justamente midiendo, ¿no? Entonces, pensando en eso, hay trabajos clásicos que relacionan la morfología, por ejemplo, con la coexistencia. En el ejemplo de la izquierda abajo, midieron los carnaciales de los carnívoros, ¿no? El diente con el que sujetan a las presas y las desgarran, y vieron cuál era el tamaño de esos carnaciales. Entonces describían si los tamaños eran más parecidos o menos parecidos. Eso tenía que ver con competencia, con competencia entre las especies. Entonces, bichos que coexistían en los mismos lugares tenían carnaciales diferentes, se estaban comiendo presas diferentes. Principio clásico de competencia, tienen que haber desplazamiento de caracteres, todo lo que aprendimos en ecología número 1, representada en esta gráfica, ¿no? Conforme la diferencia en los carnaciales es mayor su grado de sobreposición, ¿ok? Coexisten en los mismos lugares porque están comiendo cosas diferentes. Así me lo decía el libro de ecología, perfecto. Pensando en relaciones filogenéticas, la idea muy parecida, simpatría, que es básicamente traslape geográfico. Entre mayor es la distancia filogenética, ahí representada por el nodo, pero bueno, eso era hace muchos años. Ahora tenemos distancias filogenéticas en millones de años o en distancia molecular. A mayor distancia filogenética, mayor traslape. Entonces tenemos información filogenética, tenemos información morfológica que nos permite estudiar la coexistencia. Pero ¿qué pasa cuando las integramos bajo el concepto de los campos de las especies?
Entonces, esa fue una pregunta que nos hicimos hace ya unos años, juntando el campo filogenético con lo que al momento le llamamos el campo de los atributos. No nos quedó muy claro la definición, pero entonces, ya pensando en el campo de diversidad, en el campo filogenético, ahora piensen en el campo morfológico. ¿Cuáles son los tamaños corporales de las especies con las que coexisto? Cada una de las especies coexiste con otro conjunto de especies. Espero ya haberlos convencido de eso y que eso lo podemos medir con la geografía y con la filogenia. Pero entonces podemos ver los atributos. ¿Será que las especies coexisten con bichos, pensando en mamíferos, con bichos del mismo tamaño o con bichos de diferentes tamaños? Esa fue la pregunta que nos hicimos con los mamíferos y teníamos algunas hipótesis. No se preocupen ahí tanto por los detalles, pero lo que usamos fue el tamaño corporal, que es un atributo comodín, ¿no? El tamaño corporal te habla de un montón de cosas, metabolismo, ámbito hogareño, etcétera, ¿no? El tamaño corporal lo puedes usar realmente como un comodín para varias cuestiones ecológicas. Entonces, lo que queríamos saber era si las especies de mamíferos, con qué otros mamíferos coexisten en términos de tamaño y en términos de relaciones filogenéticas, por supuesto, ¿no? Entonces, lo primero que vimos del lado de la izquierda es el campo filogenético, medido ahí con un índice, no se preocupen. Lo primero que vimos fue que había dos grandes nubes de puntos. Que lo primero que me hizo pensar eso es que pues, me equivoqué y lo grafiqué mal y vuelvo a hacer 5 veces para estar seguro que eso es lo que te estaba dando. Y resulta que hay un patrón, para quien sabe un poquito de biogeografía de mamíferos, hay un patrón muy obvio, muy clásico, que es la división entre el nuevo mundo y el viejo mundo, ¿no? Las especies del nuevo mundo, que son las de en rojo, tienden a coexistir. Un valor menor de ese índice es que son entre parientes, entonces tienden a coexistir más entre parientes, y las especies del viejo mundo tienden, porque vean que hay variación, tienden a coexistir con especies que no son tan parientes, ¿okay? Y si eso lo vemos en la morfología, en los tamaños corporales, esa relación negativa que ven ahí entre la riqueza, ¿cuál riqueza? La riqueza dentro de la distribución de cada una de las especies, ¿con cuántas coexisto? ¿Ok? Entonces, la relación negativa que vemos ahí entre con cuántas coexisto y los tamaños corporales, o sea, con las especies que coexisto, qué tan parecidas son conmigo en términos de tamaño corporal. Esa relación lo que nos está diciendo es que conforme más coexisto con más especies, esas especies son más diferentes. ¿Ok? Estoy coexistiendo con especies más diferentes en términos de tamaño. Entonces eso nos puede dar información. Pues claro, pues las especies compiten y están usando los mismos recursos, entonces probablemente pues por eso son diferentes de tamaño. Quedémonos con esa idea. Y eso lo podemos mapear, por supuesto. Entonces, tenemos una propiedad de cada una de las especies y sé la distribución geográfica de ellas, entonces yo puedo mapear ese atributo, como cualquier otro atributo, yo lo puedo mapear en la geografía, entonces puedo ver el patrón del campo filogenético y del campo morfológico, ¿ok? Entonces, en la parte de arriba tenemos el campo filogenético y ahí está el patrón que yo les decía, claramente viejo mundo y claramente nuevo mundo, ¿ok? Valores menores de ese índice hacia agrupamiento filogenético, es decir, coexisten con parientes, y del lado del viejo mundo coexisten con no parientes o con especies más distantes en la filogenia. Y de nuevo, quien sabe un poquito de geografía de mamíferos, pues acuérdense del tal Lauraciateria o de los Afroteria, ¿no? Que surgen en esas partes del planeta y luego colonizan, algunos linajes de ellos colonizan el Nuevo Mundo, las Américas, y diversifican, pero ya son del mismo linaje, entonces son parientes, ¿ok? Eso lo estamos viendo ahí expresado claramente. Pero cuando vemos la parte morfológica, eso ya no es tan claro. Ya no hay un patrón biogeográfico tan claro en términos de con quién coexisto de tamaños. Ese es el patrón así nada más observadito. Pero cuando lo analizamos con una técnica muy común en macroecología que se llaman los modelos nulos y muy común en ecología de comunidades también, en donde aleatorizamos las relaciones filogenéticas con ciertas restricciones y aleatorizamos los tamaños corporales, empezamos a ver otro tipo de patrones. El agrupamiento filogenético, o sea, los que coexisten con parientes, aparecen en ciertas regiones del planeta muy marcadas. Australia, por ejemplo, también quien sabe un poco de mamíferos, saben que hay un grupo muy particular en Australia, que todos son parientes. Pero eso está pasando también en América del Norte, un poco aquí hacia el Pacífico, en América del Sur, con las especies que coexisten entre parientes. Y las especies que coexisten con mamíferos que no son parientes están en otras partes del planeta, principalmente allá en la región geográfica sino-japonesa, aquí hacia el bosque atlántico en América del Sur. O sea, hay ciertos patrones biogeográficos que podemos identificar cuando analizamos ambas cosas, tanto la filogenia como la morfología. Y eso nos puede,
Esto es muy parecido, créanme, en la parte morfológica, con la parte filogenética, los patrones son muy parecidos, los cuales nos lleva a pensar que no hay evidencia de esto que yo les decía, de que si coexisten con mamíferos de diferentes tamaños, probablemente es porque están compitiendo por los recursos. Pues cuando hacemos este análisis encontramos que en realidad no tanto. Encontramos que la parte filogenética se parece mucho a la parte morfológica y por tanto, y sabemos que hay una señal filogenética que los tamaños corporales entre las especies se mantienen en zona atributo que se conserva en la filogenia, es decir, especies hermanas se parecen en tamaño. Entonces, no estamos viendo a escala biogeográfica, no estamos viendo el efecto de la competencia y de la repartición de recursos en los tamaños corporales a escala biogeográfica. No estoy diciendo que no ocurra a escala de ecología de comunidades, pero a escala biogeográfica eso no está ocurriendo, ¿no? Y ahí hay otras conclusiones que no hacen falta por ahora para que se lleven ese mensaje. Entonces, tenemos que hay campo de diversidad, campo filogenético, campo morfológico, ¿no? Identificando todos ellos y haciendo nosotras preguntas con Marcelo Weber, que es profesor en la Universidad de Santa María en Brasil también, nos pensamos en una idea clásica de ecología que se llama la compensación por densidad. ¿Será que las especies dentro de su distribución, esa es la distribución de una especie, hay un patrón de estructura interna de su abundancia, hay regiones dentro de su distribución donde las especies son más abundantes y hay regiones donde las especies son menos abundantes, eso lo llaman estructura del nicho, los que trabajan con modelado de nicho, pero también existen otras especies con las que coexisten, ¿no? Y esas pueden ser competidores. Entonces nosotros podemos medir cuál es la distribución de la abundancia de una especie y cuál es la distribución de competidores que coexisten con esa especie y otras variables ambientales como por ejemplo ahí la productividad, ¿no? Entonces yo puedo analizar cuál es la abundancia y esto tampoco es que tengamos datos de abundancia para todos lados, esto lo hacemos con modelado de nicho y para eso hay un curso excelente también por aquí que es de modelado de nicho y les pueden platicar un poco más, o si no, vayan a pregúntenle a Octavio y a Juan Luis que nos pueden dar otras horas platicando de esto. El chiste es que podemos juntar esas ideas y pensar en una escala macroecológica si la competencia es más importante o no. Lo que encontramos en este caso, que lo hicimos para los mismos murciélagos filostómidos, fue que la competencia, al menos medida a través del número de competidores, ¿quiénes son los competidores? Los que están en el mismo gremio trófico, ¿ok? Que son los que van a competir por el mismo recurso. Lo que encontramos fue que solo para los animalívoros, los murciélagos que comen otros animales, encontramos esa relación de competencia. No pasó con los nectarívoros, no pasó con los frugívoros, pasó con los animalívoros, ¿no? Entonces ahí está, depende de los gremios y depende cómo se están repartiendo el recurso para que encontremos ese patrón de competencia. Este campo no tiene nombre, nada más usamos el campo de diversidad, que es el de la riqueza, y lo asociamos con otros atributos. Pero podemos pensar también en las interacciones bióticas. Ya les estuve hablando de competencia, ¿no? Cómo compiten las especies, es una interacción biótica. Pero hay otras interacciones bióticas muy famosas, por ejemplo, simplemente la relación trófica, ¿no? Depredador-presa. Con un exalumno de doctorado de nuestro laboratorio, Alejandro Sánchez Barradas, en su tesis doctoral nos hicimos la pregunta, bueno, pero ¿qué pasa con las especies que coexisten y que realmente sabemos que compiten por presas en esa dinámica de redes tróficas, de food webs, ¿no? ¿Qué realmente es lo que está pasando? Lo que sabemos es que la primera condición para interactuar es que coexistan en el mismo lugar. Si no están en el mismo lugar, pues no van a interactuar, ¿ok? Esa es la primera condición. Y podríamos pensar que todas las especies, esa matriz negra ahí, podríamos pensar que todas las especies, cada una de las letras es una especie, podemos pensar que todas las especies que coexisten en principio, pues podrían interactuar, en principio, ¿no? Porque están en el mismo lugar. Pero obviamente eso va a depender de qué están comiendo y dónde es su mayor abundancia, etcétera, ¿no? Entonces, pensando en los carnívoros, agarramos a cinco felinos, 5 gatos de Norteamérica y nos hicimos la pregunta de, bueno, estos gatos son depredadores, comen ciertas presas que además parecen ser las mismas, entonces, ¿qué es lo que los está separando? Si nosotros podemos ver la masa, el tamaño corporal de las presas que son comidas por cada uno de los felinos, ¿ok? Entonces, tenemos un intervalo que está expresado aquí, un intervalo de tamaños que cada gatito, cada felino come, ¿ok? Entonces podemos usar esa información para pensar si las especies están interactuando más o menos, están comiendo las mismas presas. Y eso le llamamos el campo de las interacciones. La distribución geográfica del depredador y la distribución de las presas dentro de la distribución del depredador. Entonces ya estamos haciendo un análisis cruzado entre los
depredadores y las presas, todo con base en geografía, en distribuciones geográficas. Entonces podemos pensar en la distribución de estos 5 gatos que yo les decía, el margay, el jaguarundi, el ocelote, el puma y el jaguar, y sus presas, cuáles son las presas que coexisten con ellos. Y además hay estudios de alimentación de estos gatos, entonces podemos tener información de la literatura, cada uno de estos puntitos negros, dentro de la distribución del jaguar, son estudios locales, de ecología local, en donde registran ya sea las heces o de observación o contenido estomacal de qué presa se comió cada uno de esos gatos, ¿no? Y con eso tenemos información de qué se están comiendo, el intervalo de lo que comen, qué tamaño de presa comen, si comen ratoncitos o comen tapires o capibaras, etcétera, el tamaño corporal de cada una de sus presas, tenemos su coexistencia geográfica y además sabemos en qué momento del día se mueven más, su actividad, ¿ok? Si son nocturnos, si son demersales, si son, etcétera. Ah, bueno, y además si son escansoriales, si son arborícolas, etcétera, ¿no? Los gatitos más chiquitos andan más en los árboles, etcétera. Entonces podemos hacer diferentes modelos, representados ahí por la complejidad del modelo y el tamaño del depredador, con diferentes informaciones de los depredadores y de las presas, ¿ok? Eso fue lo que hicimos con Alejandro, y lo que medimos fue varias, pero aquí les muestro solo una propiedad que se llama la tasa depredador-presa. Se supone que los depredadores más grandes pues comen presas más grandes y que además siempre mantienen una relación 1 a 1. El jaguar siempre va a comer bichos grandes. Pero no necesariamente eso, es más oportunista y resulta que come también presas chiquitas. Y lo que encontramos fue, no se preocupen tanto con los detalles, pero lo que encontramos es que los modelos de coexistencia del campo de diversidad y de tamaños corporales de las presas eran suficientes para explicar esa tasa de depredador-presa, principalmente en las especies grandes. En las especies, no, principalmente en las especies pequeñas, perdón. En las especies pequeñas van a ver ahí unas líneas punteadas y si las cajitas estas están dentro de las líneas punteadas es que nuestro modelo fue bueno. Entonces, el modelo verde aquí, que es la pura concurrencia, la pura coexistencia geográfica, le atina muy bien al margay, al jaguarundi, al ocelote, pero ya no tanto al jaguar y al puma. Para predecir esa relación, necesitamos más información. Necesitamos el intervalo de actividad en el día, en dónde forrajea, etcétera. Entonces, entre más grande el bicho, más complejo el modelo para poder predecir sus interacciones. Ese es el mensaje de este estudio. Entonces, tenemos el campo de las interacciones, ¿ok? Ese campo de las interacciones nos lo podemos llevar a una línea que ahora es súper, bueno, ya lleva varios años, pero ahora es súper famosa, que es las redes ecológicas. Midiendo las interacciones a través de redes ecológicas. Hay un montón de información y literatura de diferentes redes ecológicas, redes complejas, que se le miden un montón de atributos, ¿no? Entonces tenemos podemos pensar en diferentes redes de interacciones a lo largo de la geografía, y si juntamos todas esas redes, eso se llama una metared, son todas las interacciones que se han documentado entre las especies de una región biogeográfica, pero sabemos pues que tenemos la distribución de cada una de nuestras especies que nos interesa. Dentro de la distribución de mis especies, pues tengo redes donde participan en las diferentes interacciones. Yo puedo medir ese campo de interacciones, con quienes interactúa, utilizando esa información de redes de interacción. Y hay una propiedad en particular de las especies que se llama, en ecología de redes, se llama la centralidad de las especies. ¿Qué tan centrales son para una red? ¿Cuál es su rol? ¿Cuál es el rol de las especies para la estructura de la red? ¿Qué tan importante es una especie para mantener esa red ecológica? ¿Qué determina ese papel de las especies? ¿Será que es su ecología, su morfología, sus relaciones evolutivas, su geografía? Esa es la gran pregunta. ¿Qué determina que una especie sea más importante que otra en las redes de interacción? Por ahí seguro escucharon el concepto de especies clave, que ahora se define a través de interacciones ecológicas. Entonces, eso fue lo que hicimos, esa fue la pregunta que nos hicimos con un investigador postdoctoral de nuestro laboratorio, Gabriel Mulalet. Compilamos una base de datos de, no me acuerdo, 300 redes a nivel global, entre comillas, porque verán que hay un montón de huecos, que compilaba alrededor de 1000 y tantas aves. Esas son redes de interacción entre aves y plantas dispersoras de semillas. Entonces tenemos más de 1000 especies, más de casi 3000 plantas, y queríamos ver cuál era el papel de las aves en esas redes de interacción. Cada puntito en el mapa es una red de interacción tomada en el campo. No fuimos nosotros quienes la tomamos, por supuesto.
ojalá, ¿no? Pero nos hubiera tomado no sé cuántas vidas, pero bueno, existe esa información, existe en la literatura, entonces podemos usar esa información, tenemos información de distribuciones geográficas, tenemos información de relaciones filogenéticas y tenemos información de atributos morfológicos de las aves. Entonces, usando toda esa información, quisimos saber qué determinaba que un ave fuera más importante que otra en las redes de interacción, su campo de interacciones. Pero ¿qué determinaba eso? Entonces, lo que hicimos fue medir todas esas propiedades, incluyendo el nicho ecológico, amplitud de nicho, posición de nicho, área de distribución, tamaño, envergadura del ala, bueno, una métrica de envergadura del ala, relaciones evolutivas, tamaño corporal, etc. Hicimos 2 modelos, no se preocupen aquí esas gráficas, quédense con la idea de que hicimos 2 modelos a 2 escalas, que una es a la escala local, usando cada una de las redecitas, cada uno de los puntos, y una a la escala de la de la metared, de esa red que se junta cuando juntas todas las redes. ¿Okay? Y cuando hicimos el análisis descubrimos que la importancia de una especie en la metared depende de su área de distribución. Entre más amplia es su área de distribución, más importante en la red, lo cual tiene sentido porque entonces especies que se distribuyen en más lugares, pues participan en más redes, entonces, sí, tiene sentido que las de mayor distribución sean más importantes en las redes. Ya en las redes locales, en cada una de esas redecitas locales en las que participa una especie, lo que hace que sea importante es su tamaño corporal. Pero no más grande, sino más chiquita. Para las aves dispersoras de semillas, las más chiquitas son más importantes que las especies más grandes. Y hay toda una discusión sobre la defaunación, entonces hay especies que ya no dispersan semillas grandes, hay toda una discusión en esa literatura, pero bueno, eso fue lo que encontramos para ese caso. Y quisimos explorar más, porque además tenemos la influencia de un profe allá que se llama Octavio Rojas, que está por allá atrás, que nos habla de los nichos y que la estructura del nicho y que no sé qué. Entonces nos ocurrió que podíamos pensar en, bueno, a ver, tenemos las redes de interacción en las que participa una especie y sabemos cuáles son sus nichos ecológicos. Podemos caracterizar sus nichos ecológicos, nichos climáticos, a partir de las distribuciones y podemos ver en dónde están ubicadas esas redes en la geografía, pero en dónde están ubicadas también en el espacio climático, dentro de los nichos climáticos de las especies. ¿Y será que las redes en las que participa la especie y donde es más importante son donde están las mejores condiciones, donde le gusta vivir a la especie, la estructura del nicho climático? Es una pregunta que nos hicimos en ese momento, pero además quisimos relacionar también con el número de otras especies, otras dispersoras de semillas y la cantidad de recursos, cuántas plantas hay disponibles ahí de las que se pueden alimentar, ¿no? Entonces la pregunta era si esa centralidad, esa importancia en el eje de las Y's aquí, esa importancia de las especies dependía de en dónde estaban en sus condiciones climáticas, si eran condiciones que les gustan o que no les gustan tanto, o dependía de la riqueza de las aves, de otras aves o de las plantas. O sea, integrando un montón de cosas, ¿no? Integrando campo de diversidad, campo de interacciones, nicho climático, competencia, disponibilidad de recursos. Lo que encontramos es que, número uno, la importancia de las especies sí cambia dependiendo de las condiciones climáticas, ¿no? Depende si le gusta o no le gusta, es más importante o menos importante la red. Lo impresionante de este análisis fue que nos salió mitad-mitad. Mitad de las especies estudiadas, que estudiamos como 300 especies, 100 y pocas especies, eran más importantes en las zonas favorables o de clima óptimo, ¿no? El clima que más les favorece, pero 50% de las especies en realidad eran más importantes en los climas que no les favorece tanto. Eso todavía no sabemos bien por qué, hay alguna explicación, pero no queremos seguir estudiando esa parte. La idea es que varía según las condiciones climáticas y también el número de competidores y el número de recursos. Eso acabó de salir publicado hace unos meses. Y nos hicimos esa misma pregunta para los murciélagos y nos acaban de aceptar un artículo con un alumno de Octavio también, haciéndonos esta pregunta con los murciélagos. Pero eso se los dejo que se los platico Octavio en su curso. Pero es un ejemplo parecido usando las mismas ideas. Bueno, y finalmente, el último campo que les quiero platicar ya muy rápido es el campo de las invasiones biológicas, ¿no? Hay una pregunta clásica en invasiones que se le llama el dilema de Darwin o el conundro de Darwin, ¿no? Porque lo que pensaba Darwin era que, ¿no? Y dada su concepción de la teoría evolutiva, es que las especies que invaden un lugar, especies que no estaban ahí, pero que llegan ahí, ahora son muy comunes,
una causa principal de cambio global, las invasiones biológicas, tienen que ser parientes de las que están ahí porque pues, les tienen que gustar las mismas condiciones para que puedan llegar a esos lugares. Eso se llama hipótesis de la preadaptación. Están preadaptadas para poder colonizar e invadir un lugar. Eso era lo que pensaba Darwin con sus ideas originales. Pero lo que observó en la naturaleza Darwin fue lo contrario. Fue que en realidad especies que invadían lugares eran de otros linajes, en ese momento eran otros géneros, otras familias, expresado por esa segunda frase ahí, no se preocupen. Entonces, pues se quedó ahí en el medio Darwin y dijo, chale, esa expresión mexicana, lo que yo pienso que ocurra no ocurre porque ocurre lo otro, pero las dos son posibles, tanto la preadaptación como la naturalización, que se naturalicen las especies que invaden. Entonces se quedó ahí 200 años esa idea y sigue siendo un dilema para algunos grupos y otros, el dilema de Darwin. ¿Cómo podemos resolver ese dilema? Ayudarle al pobre Darwin, que no se revuelque en su tumba, diciéndole, oye, mira, tenías razón y las dos cosas son posibles, o solo una es posible y la otra no. Bueno, pues pensando cómo aplicamos eso, en una de las estancias que mencionaba Juancho, que me fui a Japón a colaborar con unos colegas de la Universidad del Ryukyus, principalmente Buntaro Kusumoto, que está por ahí en la imagen, se les ocurrió, oye, la idea de los campos filogenéticos la podemos usar para estudiar las invasiones biológicas. Entonces, lo que puedo hacer es medir las relaciones filogenéticas de las especies invasoras, exóticas en este caso, porque sabrán que hay una división entre que si realmente son invasoras o solo son exóticas, ¿no? Entonces nos quedamos con exóticas, especies que no son de ahí, ¿no? Y si son parientes o no de las nativas, a las comunidades a las que llegan. Entonces hay dos posibilidades. Lo podemos ver a nivel de las especies y eso lo podemos llamar la invasibilidad que tiene una comunidad. O sea, cuando llega una especie exótica, ¿será que las especies que están ahí, recipientes, la reciben bien? Y eso lo podemos medir con las relaciones filogenéticas, si son parientes o no son parientes, y también a través de esas relaciones filogenéticas de las exóticas con las nativas, podemos medir si el sitio es invadible o no, o si la especie es muy invasiva. Entonces hay dos conceptos aquí, la invasibilidad y la invasividad, ¿ok? Una le pertenece a la especie y la otra le pertenece a la comunidad, ¿no? Entonces justo pues el Darwin preguntándose ahí qué puede estar ocurriendo. Pues por lo menos pueden haber 4 escenarios. Un escenario en el que la especie exótica es pariente y además invade una comunidad de parientes, o sea, todos son parientes, ¿ok? El escenario 1. El escenario 2, la especie es filogenéticamente distante, no es pariente, y las especies nativas tampoco son parientes. Luego el otro escenario en que las nativas sí son parientes, pero la exótica no, el escenario 3 aquí. Y el cuarto escenario en los que una especie exótica es distante y coloniza una comunidad también de especies distantes. Entonces tenemos 4 escenarios posibles. Y nos fuimos a medir eso a Japón, al archipiélago japonés, que lo tienen bien muestreadito, muchos años de colecta, con datos de parcelas estandarizadas a lo largo de todo el archipiélago japonés. Esa era la ventaja, teníamos bien documentado esa información, más de 1000 especies de especies exóticas con 3000 especies de especies nativas. Entonces lo que relacionamos fueron esas dos propiedades, ¿okay? El campo filogenético aquí, que es la invasibilidad, y la invasividad aquí en las distancias en las comunidades, y los números son los 4 escenarios que les presenté anteriormente. Entonces, si se fijan, los que dominan son el escenario 1 y el 4, ¿no? Principalmente, ¿no? Entonces, de esas 4 posibilidades, hay 2 que aparecen más, que es el primero, que las exóticas que están emparentadas con las nativas colonizan ensamblajes que también son emparentados, y el otro extremo, exóticas que son distantes, colonizan nativas que también son distantes. Entonces, las dos cosas son posibles, la preadaptación y la naturalización. Darwin, tranquilo, las dos cosas, o sea, no te preocupes, no te revuelques en tu tumba, que tenías razón de ambos lados, ¿no? Las dos cosas están ocurriendo, ¿ok? Bueno, tenía un ejemplo más, pero ya se acabó el tiempo y me gustaría que hubiera preguntas y discusión. El otro ejemplo en realidad es parecido en las invasiones. Lo único que hicimos de diferente fue meterle información más fina de atributos, no solo relaciones filogenéticas, sino atributos de las especies. ¿Ok? Diversidad funcional ahora que le llaman. ¿Ok? Diferentes atributos, tamaño de la hoja, densidad de la madera, etcétera.
para analizar esas relaciones filogenéticas con mi colega Jesús Pinto de la Universidad de Minnesota. En Minnesota hay un experimento que lleva 40 años, 50 años creo, el experimento de David Tillman, ¿no?, el ecólogo más citado del planeta, que llevan 50 años siguiendo una comunidad de plantas con un régimen de fuego. Y entonces, analizando eso, nos hicimos diferentes hipótesis, me voy rápido aquí, ¿no?, de la preadaptación y de la naturalización según el gradiente de fuego, de perturbación por fuego, y utilizando diversidad funcional. Y solo como mensaje, esta gráfica, aquí tenemos el campo filogenético y aquí tenemos el campo funcional, o sea, qué diversidad funcional hay dentro de la distribución de las exóticas, de las especies exóticas. Y en el caso filogenético resulta que las especies exóticas coexisten con parientes nativos solo cuando no hay tanto fuego o no hay tan poquito fuego. Cuando hay muy poco fuego o mucho fuego, coexisten con especies distantes. Pero a lo largo de, porque tenemos una cronosecuencia, tenemos una secuencia temporal y pudimos hacer ese análisis. Pero si lo vemos del lado funcional, el patrón es bien diferente. Conforme aumenta el fuego, el régimen de fuego, las especies son más parecidas funcionalmente, lo cual tiene sentido porque tienen que aguantar esas condiciones. ¿Ok? ¿Sí? Perfecto. Esto es lo que les platiqué. Entonces, mi idea aquí es que, mi propuesta, pues, es que piensen en esta idea de los campos de las especies como una herramienta macroecológica para estudiar diferentes patrones, en qué regiones viven las especies, si eso tiene que ver con diversificación, ideas clásicas de la paleontología como las cunas, los museos, biografía, evolución, interacciones ecológicas en amplias escalas espaciales, inclusive cuestiones de invasión biológica, como les decía, un gran problema de cambio global, ¿no? Esto de la macroecología de interacciones es una línea que desarrollamos hace ya unos 5 años, integrando ecología de interacciones con macroecología, principalmente con mi colega Wesley Dátilo, también de allá del INECOL, y está por salir un libro próximo año, ya lo pueden apartar en Amazon, que editamos acerca de estas ideas de macroecología de las interacciones. Con eso, esto me lo brinco. Con eso, muchas gracias a los aquí presentes y a los que nos están escuchando en línea, y principalmente a Juan Luis, a Octavio, que lo veo aquí también, pero a Juliana y a Daniel y a Luz por la invitación y las facilidades, a mi laboratorio, a mi esposa, que les decía, egresada aquí también de la UDA, y a todos ustedes por aguantar esta hora aquí de un montón de ideas, y espero que haya alguna pregunta por lo menos. Muchas gracias. Ok. Fabricio, no, muchísimas gracias. O sea, qué brutalidad, realmente es increíble. Me sorprende un montón que a escalas espaciales y temporales tan grandes encuentren algunos patrones tan claros. Claro, hay un montón de cosas sin explicar, pero igual solo que encuentren ya algunos de esos patrones que tienen sentido, yo creo que eso ya es impresionante. Realmente parece que esa herramienta es muy útil. Quería preguntarte algo. Cuando estabas presentando lo del campo filogenético, el campo de las especies, los campos de los atributos, sí, yo trabajo en conservación de la biodiversidad y entonces pensaba como ustedes están asumiendo o pensaba lo siguiente, que hay un factor de confusión que puede ser muy grave para muchos de esos estudios, y es que en algunos sitios el hábitat y toda la red de interacciones va a estar mucho más perturbada que en otro sitio. Entonces estás comparando, digamos, esos campos de especies, no sé, en la Mata Atlántica, con otros en la Amazonía, pero obviamente el nivel de perturbación es muy diferente. Entonces en la Mata Atlántica parte de la red de interacciones ya no está, o puede estar cambiando por un sinnúmero de razones, ¿cierto?, que tienen que ver no con la biología de las especies o la biología de las interacciones, etcétera, sino con la perturbación que los humanos estamos haciendo a esos sistemas. Entonces pensaba si eso debería considerarse, no sé, el nivel de perturbación, que hay muchas maneras de medirlo, ya hay cosas de huella humana, o sea, hay un montón de índices que tú puedes usar para medir eso de alguna u otra manera. ¿No deberían estar incluyendo eso como un factor de confusión o incluso como un factor de análisis también en algunos de esos? Y quizás podría ayudar a explicar esas partes que no son explicadas solamente cuando usas los datos que están usando. Excelente pregunta y comentario, porque no es el talón de Aquiles, pero sí es una cosa que adolece la macroecología porque asume condiciones naturales.
Y esas condiciones naturales, como bien lo dijiste, en realidad no existen. Entonces tenemos un problema que se llama el problema de la línea base. Nuestra línea base no es la base natural. Nuestra línea base ya es una base modificada. Entonces necesitamos un cambio de línea base. Y eso existe en la literatura justo de conservación del shifting baseline, ¿no? Del cambio de esa línea base con la cual hacemos referencia. Entonces aquí, tal cual, asumimos distribuciones naturales, asumimos condiciones naturales, relaciones evolutivas, etcétera, etcétera. Ahora, ¿deberíamos estarlo haciendo? Por supuesto. De hecho, hay algunas cosas que hemos estado haciendo. Tenemos en el laboratorio una alumna que está trabajando en su maestría, está trabajando con la diversidad de carnívoros en México y estamos metiendo huella humana y estamos viendo cuál ha sido el cambio de la distribución natural, que hay información de fósiles, cuál es la distribución natural y cuál es la distribución ahora, y estamos midiendo el cambio, el delta le llamamos, el cambio en diversidad funcional cuando analizamos esto. Y ahora también hay propuestas de uso de distribuciones geográficas, pero ya no las naturales, sino ahora le llaman el área de hábitat, donde realmente hay hábitat disponible, ¿no? Incluso hace poco salió un trabajo aquí para Colombia, creo que para aves, de las áreas de hábitat de aves de Colombia, ¿no? Entonces, considerando donde realmente hay hábitat. Entonces, nos falta ir integrando esas informaciones, pero es una frontera que se está explorando. Gracias. Aló. Hola Fabricio, gracias de nuevo. Tengo muchas preguntas, pero se me ocurren a una tasa mucho más lenta de la que a ti se te ocurren. Una pregunta es, o sea, a mí me quedó claro que los campos es una manera como de establecer que las especies a su interior tienen cierta estructura, no son homogéneas. Exacto. Pero veo que muchas veces esa estructura interna la tratan de explicar a través de agentes externos, competidores, interacciones, etcétera. Y pensaba que muchas veces esa estructura interna puede deberse a procesos al interior de la especie, como por ejemplo la capacidad de dispersión. Especies que tengan capacidad de dispersión muy alta, independiente de la heterogeneidad ambiental, pueden mantener su homogeneidad a pesar de esa heterogeneidad externa. Entonces, mi pregunta era si tienen algún ejemplo donde hayan tratado de contrastar lo que puede explicar esos agentes o factores externos versus lo que puede explicar factores internos Sí. a las especies. Sí, excelente también pregunta. En el ejemplo que puse de los mamíferos, usamos ese atributo comodín, que es el tamaño corporal, que está relacionado de manera positiva con la capacidad de dispersión, ¿no? Organismos más grandes, especies de tamaño más grande tienen mayor capacidad de dispersión. Y dividimos ese análisis, se les mostré el de los mamíferos, pero dividimos ese análisis por orden, ¿no? Entonces nos fuimos con todos los órdenes mamíferos, primates, Chiroptera, Artiodáctila, etcétera, pensando en esa diferencia de tamaño que tiene diferencias en capacidades de dispersión, y los patrones fueron los mismos, ¿no? Está en el material suplementar, pero hicimos ese análisis pensando en esa propiedad. Ya en el de las interacciones, sí consideramos eso de manera directa. En el caso de las redes de aves dispersoras de semillas, pues tenemos dos medidas de las alas, justamente pensando, porque en un trabajo anterior de otro alumno del laboratorio, Axel Arango, lo que encontramos fue que el Hanwin Index, ese índice de tamaño de ala, bueno, no es solo tamaño, ¿no? O sea, pero bueno, largura, anchura, tal, que está relacionada con la capacidad de dispersión. De hecho, Octavio es coautor de ese artículo. Está relacionada con la capacidad, la distancia a la que migran, el tamaño de la distribución, etcétera. Lo usamos como variable directa en el análisis. No nos resultó importante, pero sí el área de distribución. Entonces, ¿qué onda? ¿No? Si están relacionadas ambas, ¿por qué solo una? Pero en ese modelo nos permitía separar y encontramos que al menos no la capacidad de dispersión como tal, pero sí la distribución geográfica. Entonces estamos empezando a incluir para los grupos que tenemos información, las aves, que son bastante más conocidas, esa que tampoco es capacidad de dispersión, es un proxy morfológico de qué tanto se mueven. No tenemos en realidad información de la capacidad de dispersión del individuo, ¿no? De los diferentes individuos de la especie. Tampoco tenemos información, aquí muchos me dirán, por lo que escuché en la introducción del curso, que están trabajando con filogeografía y genética. Sí tenemos datos, profe, de tal. Sí, pero a la escala en la que estamos trabajando de los grupos no tengo información de la diversidad genética, por ejemplo, que me gustaría tener. Diversidad genética al interior de la distribución de las especies, y entonces ver si esa diversidad genética, procesos internos, demográficos, etcétera,
que influyen en la diversidad genética tienen que ver con la estructura de sus campos. Eso todavía no lo sé, pero ahí hay preguntas para varios doctorados. Gracias, Macho. ¿Alguien más? Gracias. Ya, ahora sí. Sí, demasiada información, entonces apenas digiriendo un poco. Em, Se me ocurre una cosa cuando estabas hablando en términos de especies que son generalistas o que son muy especialistas. A priori uno pensaría que especies de pronto muy generalistas tienen mayores rangos de distribución y de pronto hay un mayor nivel de superposición de diferentes especies, y que por el contrario, pues no sé, especies de pronto más especialistas tengan rangos más pequeños y menor solapamiento, pero no sé si eso es un patrón generalizado, si has visto algo de eso, o si son contadas excepciones, o hay algunos grupos taxonómicos en los que se da y de pronto otros no. No sé, ¿qué podrías contarnos de eso? Buenísimo, buenísimo, porque además das pie para un comercial ahorita. En el caso de las aves, que es el grupo mejor conocido, a pesar de que tiene también sus lagunas de información, incluimos en ese análisis, incluimos al menos la parte de los nichos climáticos, incluimos la amplitud del nicho climático, qué tan amplias son, qué tan variadas son las condiciones que ocupan, y eso es una medida de generalidad o de especialización, ¿no? Si es muy restringida las condiciones climáticas, si son especialistas en términos de clima o son generalistas en términos de clima, y eso no nos resultó importante. Teníamos información de la dieta, lo que pasa es que es muy gruesa a nivel, y como todos eran dispersoras de semillas, y las plantas no están identificadas a nivel de especie, no sabemos cuál es la diversidad de plantas que consumen. Eso lo estamos intentando hacer ahora con los murciélagos, y estamos compilando una base de datos también con otros alumnos del laboratorio, Diana Ochoa y Gerardo Dirso, para poder ver realmente la especialización en la dieta, realmente hasta donde los datos nos dejen, y poder utilizar esa información. Entonces también es una frontera que estamos intentando explorar. Ahora, el comercial es que pensando en esas generalidades o no, con Felipe aquí y con Daniel, con Juliana, tenemos un trabajo ahí en proceso, que es justo hacernos esa pregunta para todos los vertebrados de América y ver si realmente los más especialistas en términos de clima o más generalistas en términos de clima realmente ocupan mayores rangos de distribución o no, que se ha dicho que existe, y hay un metaanálisis de hace que 12 años o algo así que dice que sí a nivel de metaanálisis, un montón de grupos taxonómicos, pero no lo hemos analizado de manera seria, digamos, y es lo que intentamos hacer con los chicos como un proyecto que no es tesis de nadie, pero pues lo estamos queriendo hacer, y para responder esa pregunta, a ver si es exclusivo para anfibios, por ejemplo, o para peces o para aves. Esa es la pregunta justo que tenemos en mente. Gracias. Hola, buenos días. Me preguntaba si para el caso de las especies que son sumamente exitosas como invasoras, se ha hecho la comparación de su campo de especies en su distribución natural versus el campo de especies en su distribución como invasora. Excelente. Sí, sí hicimos, sí. El trabajo con los japoneses, incluimos su región nativa, y entonces una de las propiedades que resultó importante fue que su región nativa era cercana a la región invadida. La distancia geográfica entre su región nativa y su región invadida era menor, entonces eran más importantes. Entonces tiene que ver justamente con eso. Y las especies invasoras que vienen de regiones geográficas más distantes eran menos importantes. Entonces sí se cumple ese supuesto que estabas pensando. Sí. Y todavía lo queremos ver, lo estamos haciendo ahora con biomas mexicanos, el bosque nubloso, el bosque mesófilo, que es donde está nuestro instituto, y otros biomas mexicanos. Queremos hacer esa pregunta con las plantas también exóticas y las plantas nativas. Todavía estamos empezando, pero al menos en Japón se cumple ese supuesto. Sí. Gracias.
En el Zoom tenemos la siguiente pregunta. ¿Estos patrones o campos de especie pueden predecir para ambientes transformados el atributo de especies ausentes en Ujú. determinado ambiente? Buenísimo. No, pero se me ocurre que esa es una excelente pregunta. No que no se pueda, sino que no lo hemos hecho. Pero sí, pensando en el ejemplo de los gatos, que nuestra idea era predecir o al menos inferir las interacciones que no estaban documentadas a través de qué bichos comen, qué bichos no comen, a qué momento se mueven, etcétera. Nuestra idea era inferir donde no tenemos datos. Entonces, viene en esa pregunta encaja ahí de que si podemos predecir en lugares transformados o no transformados esas propiedades, sí se podría. Agradecemos entonces al profe por aceptar esta invitación a este espacio y vamos a continuar con las otras charlas, pero primero un fuerte aplauso para el profesor. Muchas gracias. Gracias a los conectados. Les recordamos a las personas que están por Zoom que finalizamos este espacio. Muchísimas gracias.